Queremos darle la bienvenida una vez más al programa Escudriñando las Escrituras. Muchas gracias por estar con nosotros en esta lección tan especial donde estamos ya en la 10ª lección de la cartilla de Escuela Sabática del estudio La Verdad Presente en Deuteronomio. Es una alegría poder saludarles una vez más, recordando que el estudio de esta semana es Acuérdate, no olvides. Es una lección tan interesante que también tenemos un texto para que podamos tenerlo en mente y le recordamos Deuteronomio el capítulo 9, el verso 7 y dice de la siguiente manera: Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Así que esta semana hablamos de dos puntos importantes, de dos palabras que también pues las hacemos mención, el recordarse y también el no olvidarse. Y pues esta semana pues también, por supuesto, la invitación es que día con día podamos meditar en la palabra de Dios, porque ese es nuestro objetivo, el estudio de la palabra de Dios. La escuela sabática únicamente es una guía de estudio. Le damos la bienvenida y también pues es un gusto nuevamente saludar a nuestro invitado especial en los programas. Pastor Rudy, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer de acompañarles. Amén, qué bendición. Bueno, esta semana, como lo hemos dicho, Pastor, pues hablamos del Acuérdate, no olvides. Y yo quisiera hacer mención del libro de Salmos, el capítulo 77, el verso 11, donde también se expresa esto interesante. Me acordaré de las obras de Jehová, como se dice también. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Es interesante porque esta semana, Pastor, hablamos de este tema tan interesante, de lo que encontramos en Deuteronomio también, acordarse, no olvidarse, porque se puede decir, como también lo dijo alguien, el recordarse del pasado me permite a mí proyectarme a lo que venga al futuro también, y lo que estoy viviendo en el presente. Sí, la lección toca dos tópicos muy interesantes para esta semana, y es el asunto de no olvidar y el asunto de recordar, pero hay cosas que tenemos que olvidar, definitivamente, y hay cosas que no hay que olvidar. Ya hablando históricamente sobre este planeta, hay cosas que hay que olvidar por sus consecuencias trágicas. Por ejemplo, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Triste, esas masacres terribles que se padecieron, especialmente por el pueblo judío, por las órdenes de Hitler, ¿verdad? Y toda esa situación de los nazis. Esas consecuencias, esas muertes, hay que olvidarlas y no se puede olvidar. Tiene que haber un monumento de recuerdo. Cuando usted va a Alemania y visita esos lugares del Holocausto, hay monumentos de recuerdo ahí. Y es una faceta triste, una mancha triste para Alemania cuando los guías dan explicación como que hay un tono de vergüenza, pero también hay un monumento que recuerda eso y de que la humanidad debe ser positiva en tener nuevos planes para no llegar a esa situación. Lo mismo pasa aquí en América cuando nosotros hablamos de propiamente Guatemala, ¿verdad? Estamos aquí en Guatemala. Yo quisiera borrar de mi mente lo que pasó en el conflicto armado de Guatemala. Esas muertes injustas, toda esa gente que sufrió esa persecución política, que fue salvaje y terrible, ¿verdad? Pero también hay que recordar que hay lecciones positivas de esas experiencias que se pasaron. Y la lección justamente está hablando de eso, pero no tanto sobre la experiencia humana regional de un país o de una nación, sino está hablando en concepto de toda la criatura humana, en concepto de todo este planeta, en concepto de todos los seres vivientes de este planeta. Entonces esta lección se torna interesantísima e importante. Sí. Así es, Pastor. Realmente esta semana igual pudimos verlo en la lección y lo estamos viendo, y vamos a tocar algunos puntos especialmente de no olvidar de la intervención de Dios en la vida del ser humano.
porque eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? La intervención de Dios en nuestra vida, en mi vida, si podemos decirlo así. Así que vamos a tener también 3 tópicos interesantes que vamos a tomar. La primera parte, como siempre lo dividimos en nuestro programa, es recordando el pasado. Recordando el pasado. Nuestro segundo tópico también es un tópico muy interesante para que no te olvides. Y nuestro tercer tópico también, acuérdate que fuiste siervo. Hablando todo en relación también a lo que encontramos en el libro de Deuteronomio. Así que para iniciar y también vamos a pedir la intervención de Dios, pastor, así que vamos a dirigirnos en oración. Claro. Y quiero invitarle a que usted lo pueda hacer. Querido Padre, ayúdanos a fortalecer nuestra mente en el sentido de no olvidar las cosas buenas, pero sí olvidar los pasajes tristes de nuestras vidas. Y además recordar tu bendición y tu mano guiadora durante todas las épocas que esta humanidad ha vivido. Danos la consistencia para permanecer firmes en tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iniciamos la primera parte de nuestra lección hablando de recordarse del pasado. Pero recordamos especialmente lo que dice el libro de Génesis. Y yo quiero leer lo que dice el verso 14 en adelante de Génesis, el capítulo 9, y dice: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arcoíris en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir la carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y el verso 17, dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Pastor, es interesante porque el texto bíblico nos habla, ¿verdad? Como que ese arco iris, o el arco, como lo conocemos ahora también, pues se dispone a recordar a Dios. Pero ¿cómo realmente podemos conocer con respecto a recordar el arco iris? ¿Es algo que le recuerda a Dios o es algo que le recuerda al ser humano? Bueno, este versículo es bello, pero yo quisiera que también nos leyera usted Deuteronomio capítulo 4, verso 32, 33, que es impresionante para mí y lo asocio con este otro. Listo, dice el 32 y 33, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Y el verso 33 pregunta: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? Y el 40 de ese mismo capítulo 4, que es precioso también. Dice el 40, guarda sus estatutos y sus mandamientos, las cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ahora, aquí en Deuteronomio capítulo 3 y capítulo 4 y el capítulo 9 está asociando acontecimientos extraordinarios: la creación, el diluvio y la salida de Egipto. La creación con un monumento también recordativo de ese hecho extraordinario. Ahí lo dice Moisés, va, no hay nada que se parezca como al milagro de la creación en 6 días. Y deja un monumento memorable que es el descanso sabático. El sábado es el monumento que quedó de la creación, a pesar de la tristeza, a pesar de lo triste de ese pasado de nuestra naturaleza humana en Adán y Eva, que cayeron en pecado. Hay algo positivo y recordar que Dios dejó un monumento que es el sábado. Y en el diluvio viene la segunda experiencia triste también. No olvidar y sí recordar que Dios deja un arco iris de la promesa como un monumento
de que se destruyó a la raza humana por negligencia, por desobediencia y por llevarle la contraria a Dios. Y luego en el Éxodo propiamente, la salida de Egipto, el recordativo ahí y el monumento son las 2 tablas de la ley. Entonces, si asociamos lo que Moisés está diciendo en su discurso, es extraordinario. Dice, lo triste, la caída del hombre en la creación. Lo triste, la destrucción de la vida humana por el diluvio. Y lo triste, cómo Faraón y su ejército fue sepultado en el Mar Rojo por consecuencia de seguir al pueblo de Dios. Pero deja 3 elementos recordativos. El sábado, un monumento extraordinario que no debemos olvidar. El arco iris, que nos hace recordar la promesa de Dios que no va a destruir más esta tierra con agua. Y las 2 tablas de la ley dadas en el Sinaí es el monumento de la liberación de Egipto. Entonces, ahí de una manera bella, Deuteronomio nos confronta con este pasado terrible de la historia humana y de no olvidar aquello que fue triste por desobediencia de la naturaleza humana, pero que la mente debe estarse concentrada en recordar las bendiciones de Dios también y recordar ese pasado que hubo misericordia de Dios. Misericordia porque a Adán se le dio la promesa del cordero y se les vistió con las pieles de cordero, demostrándoles que su justicia humana no tenía ningún mérito. Entonces se le dio la justicia divina a través del símbolo del cordero. Y luego a Noé se le muestra por el arco iris de que Dios tiene un plan divino para salvar a la humanidad. Otra vez la misericordia. Y con las 2 tablas de la ley dadas en el Sinaí se muestra otra vez la misericordia. Que la misericordia de Dios preserva la vida humana dependiendo de estos principios sanos para amar a Dios con toda la fuerza y amar al prójimo. Y de esa manera entonces el desarrollo humano iba a ser un desarrollo positivo todo el tiempo, ¿verdad? Eso es lo precioso. Por eso dice, acuérdate de las cosas buenas, de la misericordia de Dios, y no olvides el triste pasado, pero en ese triste pasado hubo intervención divina todo el tiempo. Amén, interesante. Yo quiero leer una cita que encontramos en el libro La Historia de la Redención, la página 73, una cita muy bonita. Hablando, ¿verdad?, con usted haciendo mención con respecto a que cada vez hay que recordar la misericordia de Dios. Y hablando del arco iris, dice, ese símbolo que aparece en las nubes debe confirmar la fe de todos y afianzar su confianza en Dios, pues es una prueba de la misericordia y la bondad divinas hacia el hombre. O sea, más que, como decíamos, que recuerde Dios, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿no? Es un lenguaje humano diciendo que, mira, Dios es misericordioso, Dios tiene misericordia de ti, y a pesar de ello, a través de ello, tú tienes que recordar lo bueno que ha sido Él en el pasado también, porque eso se aplica para nosotros también, pastor, decir que la verdad presente en Deuteronomio la encontramos también para nosotros ahora. Lo interesante del recordar es que los humanos hacemos monumentos para recordar la historia, ¿verdad? Así es. Para no ir tan lejos, y perdonen que entre en este tópico, hace unos días hubo una marcha aquí en la capital de Guatemala, estamos en el país de Guatemala, en relación a recordar las víctimas del conflicto armado y una asociación ahí que no menciono el nombre por respeto. Pero había una estatua de uno que fue presidente de Guatemala. Y entonces, alguien ahí decidió destruir la estatua, le pusieron lazos, la botaron y la destruyeron y se acabó la historia ahí, ¿verdad? Porque para restaurar esa estatua es complicado. Ahora, ahí se acabó y yo he visto por la experiencia en los pocos años de vida que tengo, porque tengo pocos años y algo más también, que hacemos nosotros una obra y a los 40 años llega otra persona, quita eso y pone otra cosa. Ponemos una lápida y la lápida la quitan y ponen otra. En cambio, los monumentos que Dios dejó
no se pueden quitar. Cuando él habló del sábado como un monumento recordativo de la creación, no se puede eliminar ese tiempo de la semana. Son 24 horas dedicadas a relación con Dios y adoración con Dios. Y cuando hablamos del monumento del arco iris, ¿quién puede quitar eso? Es un fenómeno físico extraordinario. Y cuando hablamos de las 2 tablas de la ley, son principios que si se impregnan en la mente, ¿quién las va a borrar? Estamos viendo que los elementos recordativos de Dios que Él puso para recordarnos nosotros los humanos de su misericordia, y que Él recuerda también con tristeza, porque Él recuerda con tristeza la rebeldía de sus hijos, nunca quiso eso, pero que en base a eso estableció su misericordia en favor de las criaturas humanas. Pues este es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Amén. Por eso esa cita es linda, ¿va? Que eso nos ayuda a desarrollar fe. Nos ayuda a desarrollar fe. En la misericordia de Dios manifestada en estos eventos tristes de la historia humana. Así es. Y pastor, también en la lección trae una aplicación también para nosotros a la hora de desarrollar fe, porque recordando todos estos monumentos que no se pueden quitar, como usted muy bien ya lo explicó, también podemos darnos cuenta de que esto afirma la palabra de Dios, que es segura. Y por eso, si la palabra de Dios es segura, pues una de las formas de seguir creciendo en la fe es con la palabra de Dios también, que ahora tanto trae también para nosotros mensaje de esperanza. Pero en armonía a eso, Claro. el recordativo de Dios Así. en nosotros es en la mente. O sea, la naturaleza humana está provista de muchas bendiciones. El hecho de mover los dedos, mover los pies y tener las funciones físicas funcionando perfectamente, como el aire, la circulación de la sangre y todos los aparatos que tenemos dentro de los órganos internos, pero no hay nada como el cerebro. Cuando Dios impregna esas verdades en el cerebro y la mente las logra codificar bien, nos pueden quitar nuestras posesiones materiales, nos pueden eliminar los dedos por una tortura, como pasó en la Inquisición, en esa etapa de los 1260 días o años de persecución terrible sobre los cristianos. Pero lo que estaba en su mente, esos valores, no se los pudieron quitar nunca. Y eso es lo que la lección dice: grábalas en tu mente. Que puedan estar. Grábalas en tu cerebro. Porque en tu cerebro puedes codificar y ahí no vas a olvidar. Y recuérdalas siempre. Amén. La mano se puede olvidar, Claro. el pie se olvida, bueno, ni piensan, pero lo que la mente grabó, No, ahí queda impregnado. Y si el Espíritu Santo actúa, esa impresión en la mente es poderosísima, que te puedes ir de la iglesia un tiempo, te puedes ir de los caminos de Dios, pero si el Espíritu te sigue tocando y tocando y tú permites en algún momento, ese recuerdo volverá y recordarás la libertad que Dios te ha dado. En Cristo Jesús, por supuesto. Que vamos a llegar más adelante a eso, ¿eh? Pero así es. Bueno, interesante. Recuerde que también estamos compartiendo de estos tópicos. Recordando el pasado es recordar la misericordia de Dios. Eso es lo importante, y saber que Dios es tan bueno y su amor se ve reflejado en lo que ha hecho en el pasado y lo que quiere hacer con nosotros ahora presente también. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir también con nuestro programa, y quédese con nosotros que continuaremos con la lección de Escuela Sabática. Estamos de vuelta y en este momento también queremos saludar a todos los que nos sintonizan a través de Orión Estéreo en las frecuencias de la FM del 96.5 allá en Huehuetenango, en la parte norte del país también, y a los que nos sintonizan a través del 102.7 acá en el occidente, donde producimos este programa. Les enviamos un saludo especial a todas las partes del mundo,
porque sabemos que tenemos audiencia en las diferentes partes, a los que nos sintonizan a través de la internet, a través de los canales de televisión y también a través del canal de YouTube en especial. Deseamos que también ustedes puedan ser parte de este estudio especial de la cartilla de Escuela Sabática, y iniciamos la segunda parte, para que no te olvides. Y yo quiero leer lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el verso 9 y el verso 23. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y dice también el verso 23, guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Así que, pastor, una de las formas también de poder tener en mente, como usted bien aclaraba, ¿verdad?, Dios desea que pueda estar en la mente, también es recordando del pasado, pero haciéndolo mención, ¿verdad? Dios ha hecho un pacto con su pueblo, pero haciéndolo mención. Y también, pues, la lección del día martes y el día miércoles habla de eso, de no olvidarse de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha provisto también para su pueblo. Bueno, el autor de la lección, no debemos olvidar que hace un estudio fabuloso de estos capítulos de Deuteronomio. El enfoque que él presenta es bellísimo, porque primero involucra a un pueblo que fue esclavo, y luego involucra a la familia. Y entonces para poder involucrar a la familia utiliza un verbo hebreo, que es el shamá. Bueno, eso está ahí en el texto que leímos, ¿va? ¿Y qué significa el shamá? El oír o escuchar, en primera connotación. Pero también shamá para los hebreos significa obedecer. Entonces, ya combinando esos dos significados, significa escucha y obedece. Eso ya lleva una profundidad hermosa de la naturaleza humana al ver una enseñanza. Dice, escucha y obedece. O sea, escucha bien y practica lo que estás escuchando para que te vaya bien en la vida. ¿Y qué es lo que tienen que escuchar? ¿Y sobre qué tienen que obedecer? Bueno, involucra otros dos verbos hebreos. Él pone el shakak, que es el olvidar. No olvides que por haber ido en contra de Dios, por haber adorado no como Dios quiere. Mira la experiencia de la creación, la desobediencia los condujo al fracaso. No olvides esas cosas tristes. No olvides que Caín, por no obedecer, mató a su hermano. Y no olvides que la gente antidiluviana, con todo su conocimiento, con todos sus avances, porque esos eran de una mente poderosísima. Mira, ellos con todas esas cosas se pervirtieron y fueron en contra de Dios. No olvides eso. Ahí está utilizando el verbo shakak. Y luego dice, no olvides que mis hijos por desobediencia tuvieron que caer como esclavos. Y la semana pasada estudiamos que fue esparcido Israel por su desobediencia. No olviden esas cosas. Pero introduce un tercer verbo que es el sacar. El sacar significa recuerda. Recuerda que a pesar de esa forma triste de la humanidad, Dios manifestó su misericordia. Y volvemos al punto. Cuando Adán y Eva fallaron, lo sacaron del Edén. Un ángel protegió este jardín para que no comieran del árbol de la vida, porque si no, esto sería triste. Y ya una persona de 6,000 años, ¿cómo estaría sufriendo? Entonces Dios, por misericordia, cerró la puerta. Y luego les dio la opción de aferrarse por fe al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y la semana pasada hablamos de eso, que la predicación de Juan el Bautista es: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Cordero de Dios ha venido para expiar los pecados.
Ahora, esa enseñanza que oyes, dice, de las misericordias de Dios, así como Dios preservó a Noé en el arca, un arca preciosísima, que fue hecha sin duda con tecnología que nosotros no conocemos, porque resistir los embates del agua por 40 días violentos de tormenta, solo Dios puede hacer ese milagro, ¿ah? Entonces se muestra otra vez la misericordia, dice, no olvides, recuerda la misericordia de Dios. Ahora, esta enseñanza también transmítelas a tus hijos y a tus nietos. Y luego dice, no olvides que fuiste esclavo en Egipto y que de esa esclavitud espantosa, que tus limitaciones estaban pero bien marcadas, que no tenías derecho a expresarte, que no tenías derecho a progresar, que no tenías derecho a tener una casa, no tenías derecho a tener un camello, y otra, tal vez sí, pero con muchas penurias. Recuerda que Dios hizo misericordia y lo sacó de la esclavitud. Amén. Comparte esa enseñanza, escucha y compártala con tus hijos, con tus nietos. A mí me encanta cuando dicen el rincón infantil, le cuentan la historia a los niños en la iglesia. Y hablan de la flor y hablan de bonitas historias y bonitas cosas. Pero la enseñanza que Dios le estaba pidiendo a Israel, enséñale a tus hijos de la creación, del diluvio y de la salida de Egipto. Y cuando ellos puedan entender bien eso, que se graben en su mente la misericordia de Dios y cómo los libró. ¿Y para qué? Para bien. Porque si esto hicieres, dice ahí el versículo, entonces habrá bendición abundante todo el tiempo y no te vas a ir a la idolatría. Y no te vas a ir a falsas enseñanzas. Y no te vas a desviar del camino porque tú estás en el terreno de acordarte constantemente de la relación con Dios. Recuerda, dice. Pero el recuerdo, vuelvo a insistir, está en la mente. Así es. Yo recuerdo perfectamente el día que me bauticé, no lo olvido. Es un día único, para mí es especial. Me imagino que para el que está viendo y escuchando también, hermanos, eso no es de olvidarse. Recuerdo el día en que también me uní en matrimonio con la esposa que tengo. Eso no se olvida. Lo que no recuerdo es cuando nací, porque esa es la misericordia de Dios. Y tampoco voy a recordar el momento de la muerte, porque ese es papel de Dios. Pero entonces, cuando me preguntan por qué soy cristiano, cuento lo de mi bautismo. Cuento cómo conocí el Evangelio. Eso es lo que aquí está hablando Dios en Deuteronomio, que le cuenten a sus hijos. Que la graben, que la tengan en el poste de su puerta, que lo tengan cada mañana en su mente, que lo estudien, que no olviden esas cosas lindas, espiritualmente hablando. Ahora, hay algo interesante. Dice, vas a progresar, vas a comer, porque eso dice aquí Deuteronomio, vas a tener bendición, tu tierra, tu trabajo, tu negocio, todo será bendito. Pero recuerda siempre quién te ha dado el poder para hacer las riquezas, dice. No olvides que toda la riqueza es de Dios. Tú solamente eres un administrador. Entonces, ¿recordar para qué? ¿Para qué tener esa memoria? Bueno, hay muchas cosas. Recordar el pasado como una historia fabulosa es buenísimo. También para aprender lecciones para vivir bien en esta tierra. Recordar también para entender el presente, para poder ubicarme en un futuro próximo en relación a la segunda venida. Tener la memoria de que en la fe hay esperanza. Tener la memoria de ser agradecidos todo el tiempo. O sea, la memoria tiene que ser activa. Es un elemento activo de nuestra alma, y hablando de toda la fusión de lo físico, lo social, lo espiritual, lo mental. Entonces, esa mente debe tener una memoria fresca todo el tiempo, y eso se logra solo a través del estudio cada día. Amén. Con tus hijos, con tus nietos, con los niños. O sea, la memoria hay que cultivarla para ser obediente, para tener identidad, para amar a los demás con toda la fuerza de nuestra alma,
para desarrollar fe y de esta manera desechar el ateísmo, la idolatría y adorar a Dios como realmente debe ser. Y no solamente adorarlo, amarlo con toda la fuerza de nuestro ser. Amén. Qué bendición, realmente. Pastor, yo quiero hacer mención de también esa amonestación de no olvidar a Dios, porque Dios había prometido algo para ellos también. Dice Deuteronomio el capítulo 8, el verso 11 en adelante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tengas se acreciente. Verso 14. Se ensorbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Verso 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Es que ese es el punto. Cuando nosotros nos olvidamos que Dios nos bendice y creemos que son los méritos nuestros y nuestra potencia la que nos da la capacidad para alcanzar un título, para tener un vehículo, para hacer nuestra casa, para hacer nuestra plataforma económica que nos va a dar seguridad en el futuro. Cuando pensamos en eso como méritos nuestros, ahí olvidamos al Creador. Así es. Pero cuando recordamos cada día que esas bendiciones son producto de su amor, entonces estamos en sintonía con el cielo. Amén. Y por eso aquí Deuteronomio lo dice claramente: no digas nunca yo, sino di el Señor me lo dio. Amén. Amén. Y me gusta mucho, pastor, al momento de hablar acerca, dice, recuerda, del verso 18, puedo repetirlo también, dice, ¿verdad? Sino acuérdate de que Jehová tu Dios, porque Él es quien te ha dado el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. Se está haciendo mención de la promesa, familia, ¿verdad? La familia, la promesa que Él hizo con Él. O sea que cuando usted dice muy bien también de que lo que Dios desea es que no podamos olvidarlo, lo podamos tener en mente. No es tanto que se olvide de la mente, sino del compromiso que hay también, ¿verdad? De ese pacto con Dios, de esa parte humana, de poder siempre tener presente a Dios en los actos, porque me gusta esa parte de decir, recuerda ese pacto, y el pacto es un convenio, ¿verdad? Dios hace, pero también yo tengo una responsabilidad. Y aquí entramos a otro elemento bastante delicado. ¿Cuál es el origen de lo que tienes? Si esa riqueza que tienes es producto de la trampa, o es dinero ilícito, o es lavado de dinero de ciertas actividades obscuras, pero cuando tú sientes que ha sido la bendición de Dios por el trabajo honesto y honrado, sin haber hecho trampas, y aún lo poco que tienes, pero que lo disfrutas con alegría y con gozo, entonces tú puedes recordar y reconocer que es la bendición de Dios, pues. Y de hecho, el que trabaja honradamente y honestamente, Dios lo bendice, nunca nos abandona. Y siempre tenemos lo que es necesario. Es decir, si no tienes un Hilux del último modelo o un Ford 150 del último modelo, pero tienes una bicicleta que te conduce y que te hace feliz y que te da ejercicio físico y que te conduce al trabajo y que sos completamente feliz con esa bicicleta, aunque sea de la peor marca, pero que es un elemento que tú sientes que ha sido producto de la bendición de Dios, pues ahí estamos. A decir, yo tengo una limusina, pero de oscuro origen, y que no es una plataforma económica que me la ha dado Dios, sino que lo obtuve por trampas o por andar en caminos cerrados. Eso es diferente. Ahora, qué lindo es decir, la moto que tengo
me la dio el creador del universo. Ese es otro elemento poderosísimo. O sea, lo que yo tengo me la dio el creador del universo, no el presidente de la República, no el alcalde, no el diputado, no el gobernador, no el hombre más rico o la empresa más rica. Me la dio el creador del universo. Amén. Es decir, los zapatos que tengo, la ropa que tengo, la casa que tengo, me la dio el creador del universo. Eso es diferente. Porque si te la está dando el creador del universo, quiere decir que has recordado que Él es poderosísimo para levantarte. Pero si lo que tienes, vuelvo a repetir, y perdón por la repetición, es producto de caminos extraños y raros, ahí sí es motivo de vergüenza. Y de saber que no es fácil que se mantenga esta plataforma económica. En un momento se puede ir, porque no te la dio el Señor. Y me gusta mucho, y concluiremos también esta segunda parte con este texto bíblico, pastor, que dice Marcos 4:19, el mismo Jesús lo hizo mención, pero dice también, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ahí está claro. Es muy claro, ¿verdad?, el mensaje de que es una manera de reconocer a Dios que lo que tenemos. Pero esta lección es para reflexionar. Amén, así es. Y le puedes cambiar el rumbo a tu plataforma económica. Así y es. puedes apartarte de esas situaciones y no olvidar nunca de la misericordia de Dios y recordar que Él está dispuesto a bendecirte todo el tiempo. Amén. Recuerda, para que no te olvides lo que tú tienes, reconoce que Dios te lo ha dado, reconoce que también Dios siempre está haciéndote un llamado para que tú puedas volver a Él. Vamos a ir a una pausa y volveremos con la tercera parte. Estamos de vuelta en la tercera parte de la lección de esta semana. Acuérdate que fuiste siervo. O sea que esto nos hace mención de que tenemos a un Salvador, a alguien que nos ha rescatado. Y yo quiero leer lo que dice Efesios, el capítulo 2, el verso 13, recordando algo muy interesante de la vida de Jesús. Dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la gracia de Cristo. Y es que, pastor, recordamos que en el libro de Deuteronomio se hace mención del recordar el Éxodo, y en todo el Antiguo Testamento y en toda la palabra de Dios también se asocia la salvación de Jesús. Recuérdense, eran esclavos, recuérdense, eran siervos, pero Dios les rescató también. Sí, hay una cita preciosa en Nuestra Elevada Vocación en la página 15, creo que la tienes ahí, Así que es, me pastor. gustaría que la leyeras también. Y dice este libro, Nuestra Elevada Vocación, la página 15, el Calvario representa su obra cumbre. El Señor quiere que sus seguidores se extasien con Dios a través del conocimiento de su carácter paternal. En el inicio de esta cita dice, Dios no podía expresar su amor a través de una forma tan mayor como expresado en el milagro de la cruz. Es maravilloso, es extraordinario. Ahora, aquí hay un asunto muy interesantísimo. Vimos los tres elementos que recuerdan los acontecimientos más sobresalientes de la humanidad. En la caída, el sábado, en la caída de la creación, y luego en el diluvio, el arco iris. Y luego la salida de Egipto en las dos tablas de la ley como culminación en el monte Sinaí. Así. Y ahora la cruz del Calvario, o sea, el Calvario, la cruz y el sacrificio de Jesús. El cuarto elemento entonces es maravilloso, es el que inunda todos los demás, la muerte de Cristo en la cruz. Pero hay un asunto interesante aquí. Y es donde a veces nos podemos confundir, y Dios dice, acuérdate que hay ciertos peligros también y que debemos mantener el equilibrio y tener memoria para la salvación en ese sentido. De que no podemos idolatrar nosotros
Tú mencionabas aquí fuera de cámaras que el arca, los israelitas decían, vamos a la batalla y llevamos al arca. El arca en sí era un símbolo de la misericordia de Dios. Así es. El arco iris es un símbolo. Y la cruz viene a ser un símbolo. Pero lo extraordinario de la cruz no es el artefacto de la cruz, que era artefacto de suplicio, sino es la persona que muere en la cruz. Entonces, para evitar la idolatría, no podemos venerar a la cruz, no podemos venerar al arca, sino lo que nosotros necesitamos recordar es que el que está muriendo en la cruz dio su sangre, pero está en el santuario, pero está vivo. Y no hay figura de él. La tecnología en esa época no era tan avanzada como ahora. Y gracias a Dios no hay fotos de Jesús o videos de Jesús de aquella época. Se han hecho hoy películas, pero nada que ver con lo que fue su personalidad. Una representación. Si no, ¿cómo idolatrar a la gente esas fotografías? Si aún y con todo esto que no hay nada, se atreven algunos a decir, traje un pedazo de piedra del Calvario. Traje un pedazo de la cruz de Cristo, que eso es inaudito, pues eso, y no se puede idolatrar. Y a veces dicen, apareció en un árbol la figura de Jesús o la figura de no sé quién. Ese es el problema. Ese es el problema más serio de este asunto. Aquí lo importante es Jesucristo mismo, amén, que es la manifestación del amor más grande, como dice esta cita de elevada vocación. Ahora, ese Jesucristo mismo, no tenemos ninguna representación aquí en la tierra porque está actualmente en el santuario, está vivo, está intercediendo, venció la muerte y tenemos que recordar que Él nos salvó. No olvidar que andábamos de esclavos, como dice Efesios, perdidos allá en el pecado, lejos, abandonados por nuestras actitudes rebeldes, apartados de la misericordia de Dios. Pero Él, en el acto de morir en la cruz del Calvario, en esa caminata del Calvario hasta llegar al monte donde fue crucificado, ahí pagó toda nuestra maldad, Él cargó con toda nuestra iniquidad y ahora somos salvos gracias a Jesús. Entonces nosotros no debemos olvidar nunca nuestro pasado pecaminoso y recordar que Él es el que nos ha dado la bendición y recordar que a través de Cristo en el santuario celestial somos salvos cada día. Por eso dice el verbo Shema, oí y obedece. Oíd y obedece. ¿Obedecer qué? Obedecer al primer monumento, el sábado. Y ahí no había judío, ni gentil, ni griego en la creación. ¿Obedecer a qué? Obedecer cuando miramos el arco iris, arrodillarnos y decirles gracias, Señor, por tu misericordia a esta humanidad. ¿Obedecer qué? Obedecer que cuando Dios dio sus 2 tablas en el Sinaí fueron principios de vida para todas las criaturas humanas de todo este planeta. ¿Y obedecer qué? Obedecer que en la cruz del Calvario Él dio su vida y ahora somos salvos por la sangre de Jesús que pagó el precio por nuestra maldad. Amén. Y pastor, yo quiero leer otra cita que es también muy interesante que podamos meditar en ella. Dice el libro El deseado de todas las gentes, la página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomar punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos en su Espíritu. Pero 1 hora es mínimo. Así es. Porque debería ser más. O sea, cuando dice espaciémonos en la vida de Cristo y en las últimas escenas, es decir, cuando nosotros miremos que Él no soporta la cruz y cae en el camino hacia ese monte, pensemos en lo que nosotros estamos haciendo.
porque la cruz que él lleva no es de él, es nuestra, es mi Amén. cruz. Y que cuando él es azotado, cuando le pegan los latigazos, el que merecía eso era yo. Perdón que me ponga en primer lugar, no debe ser así. Y cuando le ponen ni era corona de espinas, sino un puño de espinas y le pegan con la vara, los que merecíamos eso éramos nosotros. Y finalmente al llegar así, de esa tortura cruel ahí en la cruz, no era Él, somos nosotros, pero Él nos cambió porque nos ama. Eso es expaciarse, sentir el dolor que Él tuvo y vivir agradecidos, recordarnos que gracias a ese acto somos salvos toda la humanidad. Eso es lo maravilloso de esto, expaciarnos en la vida de Cristo. En la vida de Cristo. Contemplar esa escena, y también yo puedo imaginar ese momento cuando Jesús está crucificado y preguntarle: oye Jesús, ¿y tú qué haces ahí? La respuesta sería, ¿verdad? Por ti. Este sería tu lugar, pero yo te amo, ¿verdad? Sí. Es sorprendente eso. Y así que esta semana contemplamos este punto interesante, pastor, donde recordar, siempre tener en mente la misericordia de Dios en nuestra vida. Ahora, concluyo con esto. Deuteronomio nos muestra el Evangelio. Amén, así es. El Antiguo Testamento es parte del Evangelio. Algunos lo quieren evadir, pero no. El Antiguo Testamento es parte del Evangelio. Amén. Y ahí se presenta el Cordero de Dios que nos quitó el pecado. Amén, así es. Bueno, pastor, también tenemos ahora la oportunidad de cerrar el programa con una oración. Claro. Así que queremos invitarle nuevamente para que usted pueda orar en esta hora. Querido Padre, permite que la audiencia y los televidentes no puedan olvidar nunca que Jesús es su Salvador personal. Amén. Y recordar que para alcanzar salvación necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para ser obedientes. Obedientes al sábado, obedientes a la misericordia de Dios, a su gloria que es manifestada con nosotros cada día. Obedientes a esos principios maravillosos que dejó en 2 tablas de la ley dadas en el Sinaí. Obedientes y agradecidos por su muerte en la cruz del Calvario y desarrollar fe en eso. Gracias por la libertad. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.